Bien, buenas tardes. Vamos a pasar a nuestra sesión de carteles virtuales dentro del marco del sexto encuentro de modelado matemático en física y geometría. Vamos a ver el cartel que nos presenta el día de hoy Javier Alejandro Vega Huerta de la Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Pues ya voy a compartir pantalla. ¿Sí me oigo bien y todo? Sí, sí, te Sí, escuchamos. se te escucha bien. Gracias. Bueno, pues gracias por el espacio. Pues yo soy Javier Vega. Ahora sí que compactifiqué el póster en 6 slides, va a ser breve. Vamos a empezar hablando de cuantización canónica. Pues esto ya lo conocemos, consiste en tomar una álgebra de funciones suaves, observables, de un sistema clásico y lo llevamos a operadores unitarios en un espacio de Hilbert. Básicamente este mapeo, ¿no? Esta idea... No estás compartiendo. Ah, caray, a ver, según yo ya estaba compartiendo. Yo sí lo veo. Sí lo vemos. También. Ah, ok. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve No, todo bien? disculpa. Sí, no sé si haya que Bueno, reiniciar. gracias. Bueno, No, bueno, continúo. El proceso de cuantización canónica, estamos hablando de esquemas de cuantización, pues chido, es mapear funciones en el álgebra de funciones suaves del espacio fase los operadores unitarios en un espacio de Hilbert, ¿no? Que serían los endomorfismos. Es básicamente este mapeo y bueno, como les decía, por Dirac en su formulación de la mecánica cuántica, después de notar la similaridad de la mecánica clásica, usando los paréntesis de Poisson con el de la mecánica cuántica usando el conmutador. Entonces, fue así que enunció sus axiomas de cuantización. Es básicamente un mapeo que debe cumplir estos 5 requisitos, que son el punto clave, el punto de inicio en cualquier esquema de cuantización. Sin embargo, es también bien conocido que dicho proceso de cuantización canónica es únicamente cabe a ciertos casos triviales en R2N, algo que ya intuía Dirac. Y bueno, si bien la condición de irreducibilidad tiene la intención de recuperar la cuantización de Schrödinger, o sea, la Schrödinger picture en el plano, básicamente, esto no se sostiene en general para espacios fase, para cualquier espacio de fase, ¿no? Porque en general no puedes cubrir toda una variedad con una sola carta. El teorema de Darboux solamente asegura la existencia de cartas locales. Y aún más, por el teorema de Grunwald-Van Hoff, está probado que las condiciones de cuantización de Dirac son incompatibles. Lo que usualmente se hace es, bueno, pues relajar condición 4, requiriendo que solamente la satisfagan un subconjunto específico de observables, que no siempre se especifica. Y bueno, esto nos lleva a la cuantización geométrica, que lo resumiré como Canonical Quantization Done Right. ¿Qué es lo que hacemos? Pues se comienza con una variedad simpléctica, como de ordinario en mecánica clásica, y cuantizar geométricamente significa encontrar un morfismo, que sería del álgebra de funciones suaves, sobre el espacio de secciones del haz lineal, al mismo haz lineal, y entonces eso te permite encontrar los operadores. Esta idea pues se remonta al trabajo de Briao, quienes fueron los primeros en ilustrar esta técnica a través del concepto de precuantización, ante teoría, pero la conclusión es que llegas a esta fórmula explícita de cuantización en la que puedes encontrar los operadores a partir de las observables, ¿no? Entonces, bueno, para ilustrar el problema, con este acercamiento aquí hay un ejemplo simple en el espacio tangente de Rn. Calculamos los operadores, que deben ser los de la mecánica cuántica, los de la ecuación de Schrödinger, y como podrán notar, pues no son, ¿sí? O sea, estos están en desacuerdo con las conocidas leyes de la mecánica cuántica, por eso se les llama de precuantización, porque realmente son muy parecidos, pero no dan. Entonces, lo que hacen es hacer una técnica de polarización. Ups, creo que va a pasar el tren aquí por mi casa. Voy a cerrar tantito el micro y vamos a tener un momento de reflexión para que me pregunten algo. Me disculpo. Y pues no hay problema, en casa de todos pasan también los tamales, así que no te sientas mal. Y el fierro viejo. incluso tuvimos un ponente que le estaban construyendo, ¿no? En el departamento de arriba
y se escuchaba mucho también, entonces no hay problema. Y conmigo Y pasa creo que el ya se fierro fue. viejo, hasta el perro ladra, entonces no, yo no tengo problema por Sí. oír el... Creo que ya se fue, creo que ya se fue. Sí, también en mis clases se aparece mucho. Siento que es otro estudiante, pero bueno. Como decía, no dan los operadores. Por eso se le llama de precuantización. Hay un segundo paso que se le llama de polarización, y luego hay hasta un tercer paso que le llaman de metapléctica, que son bastante complicados y enrevesados como para que los exponga aquí en este póster. Pero sí cabe resaltar que generalizan pues la cuantización canónica, pero sin embargo no completan el programa de cuantización para el caso más general, el cual se considera todavía un problema abierto. Entonces, esto me lleva a la cuantización por deformación, que como ya se dijo, pues la condición de mapear el paréntesis de Poisson a los conmutadores de la mecánica cuántica el esquema de cuantización, y esto es de hecho un homomorfismo de álgebras de Lie. Y bueno, en 1995, Maxim Kontsevich demostró que toda variedad de Poisson admite un proceso de cuantización, estableciendo lo que se conoce como cuantización por deformación. ¿Sí? Empiezas con un anillo, construyes una R álgebra a partir de ese anillo, y luego tomas el anillo de serie de potencias en T sobre el anillo para construir el R módulo de series de potencias en T con coeficientes en A. Y esto, bueno, se escribe de esta forma y nos permite definir una deformación que sería como una deformación del producto, que sería esta función bilineal dada por esta fórmula. Y bueno, esto también es un esquema de cuantización. Y el ejemplo más conocido de una deformación es el producto de Moyal. Esta idea está motivada en analogía con el concepto de símbolo en la teoría de operadores pseudodiferenciales. Y bueno, dos ejemplos muy específicos de este proceso son el álgebra de Clifford, la cual puede verse como una deformación del álgebra exterior, y el álgebra de Weyl, la cual puede verse como la deformación del álgebra simétrica. Y bueno, básicamente esa es la historia de los esquemas que quise contar. Algo extra, si me permiten, es que la teoría de cuantización por deformación ha sido más exitosa que el programa de cuantización geométrica debido a una razón muy específica, y es que es posible las deformaciones de álgebras de Poisson con un esquema de cuantización más notorio que se trabaja actualmente, que se llama geometría no conmutativa. O sea, toma el álgebra de funciones de la variedad de Poisson y la deforma, y cuando la deforma, el resultado es precisamente el álgebra de la mecánica cuántica. Pero ese espacio deformado coincide con lo que en geometría no conmutativa llaman espacios no conmutativos o espacios topológicos cuánticos. ¿Por qué ese nombre? Porque coinciden con los de la mecánica cuántica. Entonces, en particular, Alan Coins, que el que comenzó esto, la geometría no conmutativa, ha logrado construir una serie de ejemplos de espacios no conmutativos o espacios cuánticos para la física del modelo estándar, dando lugar a lo que han llamado el modelo estándar no conmutativo, con el que deduce de manera formal resultados importantes en la teoría de campos. Y bueno, aquí están las referencias. Como les dije, es una historia corta. Si me permiten un poco de propaganda y les llamó la atención el tema, voy a estar en el Congreso Nacional de Matemáticas en octubre, hablando del toro no conmutativo como un ejemplo de espacio topológico cuántico. Y bueno, voy a estar en la sección de geometría diferencial. Entonces, pues aquí están, son las referencias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Bueno, entonces te agradecemos de nuevo, Javier. Y pasamos a escuchar a Ariana Solano de la UAM Coajimalpa. Hola, voy a compartir pantalla para que puedan observar el póster. Bien, yo les voy a platicar, bueno, les voy a presentar el siguiente póster en el cual vamos a explorar cómo influyen los efectos geométricos en la ecuación de Black-Scholes para un portafolio de opciones entre activos financieros. Sabemos que en mecánica la dinámica de una partícula está limitada a moverse sobre una superficie curva. Las fuerzas de restricción que mantienen a esta partícula sobre la superficie curvas pueden determinar si el problema se reparametriza en coordenadas de la superficie.
Como la restricción está en dirección de la normal, esta induce a que la dirección tangencial de un potencial únicamente depende de las curvaturas de superficie. A esto se le conoce como el potencial de Da Costa. Ahora vamos a relacionar el potencial de Da Costa con la ecuación de Black-Scholes. Sabemos que la ecuación de Black-Scholes es una ecuación diferencial parcial usada en matemáticas financieras y está basada en procesos estocásticos y proviene del rendimiento que sigue un movimiento browniano geométrico. Es uno de los mayores avances en la valoración de la opción financiera. Y esta ecuación tiene varios supuestos, entre los cuales destacan una tasa libre de riesgo, la volatilidad constante y sobre todo asume que la distribución de probabilidad de los retornos es una distribución normal. Acá la pinto como la ecuación 1. Esta es la ecuación de Black-Scholes. Aquí supone que la distribución es normal y aquí podemos observar la ecuación de Black-Scholes a distintos tiempos. Es decir, observamos el comportamiento del precio de la opción como función del activo a diferentes tiempos en que se establece el contrato. Transformando un poco esta ecuación, la transformamos a una ecuación de difusión, la cual se resuelve por transformadas de Fourier para así poderla relacionar con el potencial de Da Costa. El potencial de Da Costa toma una partícula de masa m sobre la superficie paramétrica definida por sigma. Esta es nuestra ecuación del potencial de Da Costa. Podemos llegar a ella reparametrizando el vector normal. Acá hay otra figura que describe exactamente eso. La representación del sistema curvilíneo basado en una superficie S y nuestra ecuación paramétrica. Tomando en cuenta los componentes del tensor métrico, la primera y segunda forma fundamental y la dependencia que tiene a la métrica, observamos que esta es hasta de segundo orden fuera de la superficie. Si aproximamos la inversa y el determinante de la métrica hasta el mismo orden, para así poder relacionarla con la ecuación de Schrödinger, y que describe la ecuación temporal de una partícula cuántica no relativista de masa. Como la partícula que tenemos está sobre la superficie, es posible escribir la ecuación de Schrödinger en términos del operador de Laplace-Beltrami. Esa es la ecuación 8. Acá está, que es la de Schrödinger, escrita en términos del operador Laplace-Beltrami, donde B es el potencial que confina la partícula de la superficie con una intensidad lambda. Reescalamos esta función para poderla relacionar con la ecuación de Black-Scholes. Es posible relacionar esta ecuación de Black-Scholes con la ecuación de Schrödinger. De hecho, hay un artículo escrito por Jenny Roy que describe el hamiltoniano de la ecuación de Black-Scholes usando operadores hamiltonianos. En otro artículo escrito por Koftas, toma la ecuación de Black-Scholes con un término extra adimensional que afecta la tasa de interés y propone la ecuación 11. Con la cual es posible escribir la ecuación de Black-Scholes como una ecuación de Schrödinger, igualándolo al hamiltoniano de la ecuación de Black-Scholes, sustituyendo la transformación inversa a la que propone Koftas en la ecuación 11, en la ecuación de Schrödinger, con el potencial de Da Costa para una partícula confinada, nos es posible escribir la función de onda en términos del precio, tomando en cuenta que la dependencia temporal del valor final del precio de la opción es exponencial al tiempo t con una tasa de interés t. Y esto lo podemos resumir al resultado de la ecuación de Black-Scholes modificado con unos efectos geométricos. En sí, el potencial de Da Costa actúa como una tasa de interés efectivo y se puede interpretar como el efecto de la interacción entre los precios de los activos de los que depende la opción que hacen que éste se mueva sobre la superficie, que es a lo que llegamos, que es la relación. Ahí están algunas referencias de los artículos que se tomaron para poder realizar este cartel. Sería todo. Muchas gracias, Ariana. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Ariana?
Yo tengo una pregunta. ¿Me puedes volver a explicar cuál es la interpretación de tu función de onda? Sí, bueno, relacionamos la ecuación de Black-Scholes a la de onda y de esa pasamos a la de Schrödinger para después igualarlo al hamiltoniano y encontrar como la relación entre ambas ecuaciones. Sí, pero cuando resuelvas, cuando estás analizando ya tu ecuación de Schrödinger, interpretada como Black-Scholes o viceversa, ¿qué interpretación en términos económicos o financieros tiene la función de onda? No sé si me expliqué. Creo que, sí, creo que es la ecuación que está, la que define a C, ¿no? Ahí arribita, la que es la transformación. Es No. que esas tal vez La ahí ecuación 11. son demasiadas fórmulas, así no la identifiqué. Sí, si me la muestras, claro que tampoco sé nada de finanzas, pero al menos sé qué buscar. Sí, creo que es la ecuación 11, ¿no? Sí, acá, ¿no? C, Donde se C relaciona con Schrödinger y ese es el exacto, precio de la opción. exacto. C es el precio de la opción. Entonces, la función de onda está dando como bueno, después del escalamiento, ese del logaritmo, está dando como la evolución espacial, más o menos por decirlo de alguna manera, pero en el espacio de los precios de las acciones, ¿no? De los activos. Porque físicamente la que tiene la interpretación realista o medible de la función de onda es el módulo, ¿no? Su módulo cuadrado. Aquí directamente sí, o sea, directamente la función de onda, bueno, C tiene la interpretación. O sea, mi pregunta es que puede ser compleja, ¿no? O sea, ¿cómo restringen los valores para que les dé valores físicos, no sé cómo llamarlos, o valores interesantes? Bueno, es que en sí la ecuación como que toma muchos supuestos que no son ciertos y de esa forma va restringiendo las soluciones a casos más reales, pero realmente no toma en cuenta todos esos, ¿cómo decirlo? Mm, todos esos supuestos como que no toman en cuenta la realidad y eso restringe mucho a la solución, no sé. Ok, sí, ya, viendo 11 más lo interpreto. Gracias. Sí, no, además el propagador, o sea, la parte en la que se propaga acá está dada por el eigenvalor ese epsilon que por ahí aparece. Entonces no necesariamente es complejo, ¿no? La parte espacial sí es puramente la eigenfunción del hamiltoniano y esa no, esa se puede reescribir para que sea siempre real, ¿no? Ok. Sí, tal vez un pequeño comentario. Pues es que son demasiadas fórmulas, entonces en poquito tiempo como que me perdí en algún momento, por eso es que te pregunté. Bien, gracias. Sí, está bien. Perdón, yo tengo un comentario quizás. Ah, me imagino, estoy especulando un poco, que en el fondo no importa que esa función de onda sea compleja o no, porque en el fondo lo que nos importa son los valores esperados asociados a esa función de onda. Y quizás lo que tenga interés desde el punto de vista económico sean en efecto esos valores esperados. Esos valores esperados serán reales, no importa la forma de la función de onda. Claro, pero siempre y cuando tenga una interpretación de densidad de probabilidad, ¿no? O sea, se Correcto. puede interpretar como tal. Sí, correcto. O sea que entonces, en el fondo, sí, pero en el fondo el que la función sea compleja no importa. Y las restricciones que se hagan, no importa cómo se hagan sobre la función, en el sentido de que
no me va a interesar, no voy a perseguir funciones de ondas exclusivamente reales, porque de hecho eso no tiene sentido. Lo que va a tener sentido para nosotros desde el punto de vista económico, después del análisis, son valores esperados. Y obviamente sí tiene en cuenta el cuadrado de las funciones esas. Sí, sí, eso es algo que falta todavía como explorar un poquito más, ¿no? Las soluciones. Ok, ya te liberamos de la presión. No, sí creo que es muy interesante la cosa y quizás con el avance van a poder entender muchas más cosas y quizás qué significará la incertidumbre que uno mide en física, acá qué sentido tiene. Eso debe tener alguna relación con los precios, con las cosas. Yo no sé nada tampoco de... Sí, sí, precisamente es la traducción, ¿no? Entre los dos mundos de la parte física y de donde viene de esto de una ecuación de finanzas. Eso es. Quizás Claro. está muy interesante la idea, quizás lo más bonito puede ser hacer un diccionario, entre comillas, diccionario de qué significa cada cosa. Efectivamente, sí. Sería divertido mapear Yo, entrelazamiento a correlaciones financieras. sí. Bueno, Sería una Yo locura. para el voto por la caso de, edición del diccionario. Del glosario. para el caso de difusión sí existe, ¿no? O sea, de la ecuación de difusión sí existe un diccionario así, ¿no? Y la ecuación de difusión se puede ver como una rotación imaginaria de la de Schrödinger, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí se puede ver algo. ¿Dónde está Víctor? Para continuar, Muy bien, muchas gracias. Nuestro Me parece que moderador. la para discusión discutir puede esto continuar después. al final de la sesión. Claro que, vaya, todas las opiniones me han parecido muy interesantes. Y bueno, agradecemos a Ariana. Y pasamos a escuchar a Héctor Alan Lozano de la Watch. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho bien? Sí. Héctor, adelante. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien ya? ¿Ya la están viendo? Sí, sí, ya la vemos. Bueno, muy bien. Solo, les voy a platicar. Solo una observación, la parte de abajo se ve un poco cortada, ¿no? Ok, la vas a... es que voy a hacer desplazamiento. Ok. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre un modelo de cosmología de Friedman con materia oscura como un condensado de Bose-Einstein. Bueno, ya sabemos que, no sé si sabían, la existencia de la materia oscura se propuso en 1933, ¿no? Estaban haciendo observaciones de las velocidades radiales de algunas galaxias y vieron que no concordaban con la luminosidad de esas galaxias. Entonces, tenían que buscar una explicación a eso y deducieron que debería de haber materia ahí que no era luminosa, que no se podía observar y la denominaron materia oscura. Actualmente hay algunas propuestas sobre la materia oscura, como por ejemplo que son los denominados machos, que son objetos de halo compacto supermasivos. Esto podrían ser, por ejemplo, planetas que no se pueden observar, u objetos grandísimos y masivos. También existen los WIMPs, que son partículas débilmente interactuantes. Y una de esas otras propuestas es el condensado de Bose-Einstein. En este trabajo, el propósito de este trabajo es estudiar un modelo donde utilizando la acción de Einstein-Hilbert obtenemos el hamiltoniano y lo vamos corrigiendo con los momentos estadísticos. El formalismo de momentos estadísticos, bueno, ya saben que para la mecánica clásica, para obtener la dinámica de un sistema de un grado de libertad, utilizamos las variables canónicas que son la posición y su momento asociado. Y a través de estas evolucionamos el sistema con el coeficiente de Poisson. En este formalismo efectivo definimos los valores esperados de los momentos estadísticos con un orden simétrico. De esta manera, si alcanzan a ver las ecuaciones. De esta manera. Donde P se define, P y B,
P gorrito y B gorrito son operadores y P y B se definen como el valor esperado de ese operador. En este formalismo tenemos que G de 00 es 1 y los momentos estadísticos de 1, 0 y 0, 1, que serían aquí, por ejemplo, de P gorrito menos P, pues son 0 porque se cancela. En este formalismo, pues bueno, todos los momentos estadísticos tienen que ser con índices positivos mayores que 0. El hamiltoniano lo obtenemos a partir de un desarrollo en series de Taylor del valor esperado del hamiltoniano cuántico, donde se van agregando los momentos estadísticos. Es decir, tenemos un espacio de fase que es extendido a un número infinito de grados de libertad, donde cada uno de estos grados de libertad pues, corresponde a P, B y los momentos estadísticos, ¿no? Nuestra dinámica obviamente tiene que respetar el principio de incertidumbre que con estos momentos se expresa de esta manera. Bueno, la dinámica de utilizando este hamiltoniano, pues es usual, ¿no? Se obtiene los cochetes, se obtiene a través del cochete de Poisson. Los cochetes de Poisson entre momentos estadísticos y las variables canónicas son 0, mientras que los cochetes de Poisson entre momentos estadísticos pues ya son más, ya no son canónicos y hay que calcularlos por medio de estas expresiones. Donde tenemos sumas sobre valores impares, aquí esta suma sobre valores impares, desde 1 hasta el valor mínimo de acuerdo a los índices al grado de los momentos. Y así se expresa este coeficiente, ¿no? Aquí ya se ve un poquito se puede observar las simetrías, dado que pues, estamos haciendo sumas sobre valores impares. Este formalismo se ha aplicado al estudio de un universo de Friedman, también con constante cosmológica negativa y positiva. Se ha utilizado al estudiar el problema de Kepler, de los osciladores armónicos y cuárticos y el tunelaje cuántico. Ahora vamos a ver un poquito sobre el modelo. El modelo que se trabaja aquí es un universo que es plano, con métrica de Friedman-Robertson-Walker, que es plano, es decir, que nuestra K es igual a 0. Tenemos un campo escalar sin masa phi, con la que vamos a medir el tiempo de este sistema y, y una densidad de materia oscura ρ. Vamos a asumir que la materia oscura está como condensado de Bose-Einstein. De la acción podemos obtener nuestra constricción de hamiltoniano, a partir de la cual suponemos que el momento asociado a phi es nuestro hamiltoniano. Aquí lo pueden ver. Y despejando este momento obtenemos una expresión de esta forma, donde ρ, la densidad de la materia oscura, pues esta fue obtenida en un paper de Harco. Aquí les dejo la referencia si gustan verlo. Esta densidad la obtienen ellos a partir de, toman el condensado de Bose-Einstein, lo usan en la ecuación de onda en su representación de hidrodinámica o representación de Madelung. Luego toman una densidad que se obtiene de esta representación y la meten en un potencial gravitacional. A partir de este potencial obtienen la expresión ahí se me fue el nombre. Bueno, obtienen la expresión para la ecuación de estado, la ecuación de estado de este condensado de Bose-Einstein, y a partir de ahí obtienen la densidad. Nosotros, bueno, aquí decidimos reescribir el hamiltoniano en términos de las variables gravitacionales canónicas, que son P y B. Utilizamos un factor de escala de -1/2 y pues con el fin de simplificar un poco las ecuaciones, ignoramos los factores constantes. Al final de cuentas obtenemos este hamiltoniano. Este es el hamiltoniano a partir del cual se va a hacer el desarrollo en serie, se va a obtener la dinámica efectiva, donde ρ0 es el valor inicial de densidad de materia oscura para un tiempo inicial V0, que usualmente se utiliza no es para un tiempo inicial, para un factor de escala inicial o volumen inicial que es igual a, el actual usualmente se usa como la unidad. Y U0 es igual a la interacción de las partículas del condensado de Bose-Einstein. Podemos obtener el desarrollo. Bueno, aquí ya, por ejemplo, les enseño un modelo clásico. Pues las ecuaciones son un poco complicadas, pero pues sencillas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Obtenemos la solución
con métodos numéricos, y si hacemos nuestra densidad igual a 0, obtenemos pues el sistema usual, ¿no? Para un universo con un campo escalar sin masa. Y se pueden resolver analíticamente. En caso del segundo, para el segundo y tercer orden, pues aquí nada más les muestro el desarrollo para términos de segundo orden, porque cada vez van haciendo más grandes las ecuaciones y pues no iba a haber espacio en el póster. Pero pueden ver cómo se van agregando. Tenemos el original y se van metiendo correcciones a este. Las ecuaciones de movimiento que obtendríamos de este sistema serían ecuaciones correspondientes para BP, G02, G11 y G20. Se ignoran los términos de grado mayor a 2. En el tercer orden, pues ya no les escribí las ecuaciones también para no hacerlo más complicado. Pero el caso es el mismo. Aquí va a haber términos, aparte de estos términos que ya tenemos, va a haber términos para G21, 30, 03, etc. Y cada una de esas variables va a tener su ecuación, su dinámica. Ahora, aquí tenemos un poco tenemos las gráficas de lo que es el volumen B y el momento P. Podemos observar que al menos para segundo y aquí era segundo orden, perdón. Disculpa. Para segundo y tercer orden concuerdan las gráficas. Aquí existen unos problemas ya donde el tercer orden me topé con unas complicaciones debido a los métodos numéricos. Pero bueno, hasta ahorita sí van concordando. Ya como discusión, pues ya falta ver cuál es el grado de validez, hasta dónde podemos llegar con esta metodología, con este formalismo, aplicarlo, hacer el desarrollo a términos, a órdenes más grandes y ver cómo se modifica la evolución de estos variables, perdón. Y aquí les dejo las referencias si les interesa. Igual pueden mandarme un correo si quieren también para contactarnos. Aquí se los dejo. Y eso sería todo. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Perfecto, entonces agradecemos a Héctor y recibimos a continuación a Kevin Hernández. Él nos acompaña desde la Universidad Pedagógica del Salvador. Kevin, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Te escuchamos, adelante. Permítame. Ahí me dicen si lo pueden ver claramente. Ya vemos tu pantalla. Ok. En 5 minutos intentaré hacerlo más breve. Bien, mi nombre es Kevin Hernández. Ahí aparece Smith, pero es un errorcito. Entonces la cuestión de ahora es hablar sobre los métodos numéricos que podemos utilizar para resolver precisamente problemas de la mecánica relativista y especialmente de relatividad especial. Por ejemplo, en mi caso, vamos a ver sobre el oscilador relativista. El oscilador relativista como tal, que no tiene soluciones analíticas. Entonces lo que tenemos que hacer, pues, podemos hacer experimentos, buscar cosas más realistas, etcétera. Sin embargo, yo decidí que podríamos ver un poquito más lo que es, digamos, acerca de cómo podríamos resolverla. En resumen general, básicamente nosotros hemos aplicado Euler, Runcuta
y algunos métodos de diferencia finita. Por supuesto, aparece hay un pequeño fragmento de integración numérica con Monte Carlo, lo cual me pareció a mí bastante interesante. ¿Qué es lo que hicimos? Encontramos usando Euler, trayectorias y por supuesto la velocidad, usando Runcuta simplemente para compararlo con Euler, integración, pues para encontrar el semiperiodo. Ya veremos por qué digo semiperiodo. Empezamos con la pequeña introducción que obviamente la física computacional es una de las últimas opciones para resolver algunos ODEs y PDEs, que en este caso son ecuaciones diferenciales y parciales, las cuales no tienen soluciones analíticas. Sin embargo, como tal, ya lo sabemos que la naturaleza es bien difícil de simularla, más exactos y precisos a ella. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, o hacemos laboratorio del problema físico aislando, cada vez monitoreando más variables. Lo otro, usar teoría de perturbaciones. Es una idea bastante genial, pero cada vez agregar perturbación por perturbación cada vez la complica más. Y la otra, si aún no es el fin del problema, todavía tenemos nosotros lenguajes de programación que podemos utilizar para precisamente simular o modelar problemas. Bien, ¿cómo es el oscilador relativista? Nosotros, revisando la literatura, encontramos una Lagrangiana tal como en la cuestión número 1. Lo que hacemos con esta cuestión básicamente es una componente cinética y una componente de un potencial. La partícula está sujeta a un potencial escalar del tipo como fuerza restaurativa, de tal manera que el potencial se puede ver en la ecuación 2. Hemos asumido aquí unas cosas. Los dos marcos de referencia parten del reposo y los relojes están sincronizados. Por eso es que la parte de A en la ecuación 3 no aparece. Entonces, de la ecuación 1 a la 3, lo que hemos usado es el clásico ecuación de Euler-Lagrange. Y luego de eso, queremos ver la ecuación 4, que básicamente es viendo el cuadrivector en el nu 0, en la componente temporal, perdón. La ecuación 4 nos dice que la parte de adentro es una constante de movimiento, y esta constante es básicamente la energía, de tal manera que esta es la ecuación 5. El truco acá es usar la ecuación 5 bajo las condiciones iniciales de que la velocidad inicial es 0, cuando t igual a 0, me marco referencia, y la posición inicial no es 0 acá, sino es un x0, una variable distinta de x0. En este caso, x sub 0. De tal manera que esta es una ecuación bastante complicada, ya tiene términos bastante altos, del orden a la cuarta, y pues el cuadrado que está en la parte de la primera derivada nos dice que es una ecuación no lineal. A partir de acá usamos la metodología básica. Para la velocidad de trayectoria, Euler aplicaron constantes unitarias. Esto es para simplificar el problema y todo. Las condiciones iniciales se las ponemos y aplicamos discretización. Y básicamente planteamos resultados. Lo siguiente es que me gustaría ver la comparación de la trayectoria de la partícula para Euler a Ron-Cotan, usando la misma metodología con el Ron-Cotan estándar. Y de último, lo que hice es básicamente encontrar el semiperiodo del oscilador relativista. Eventualmente veremos por qué le llamé semiperiodo, no periodo como tal. Bien, el primer resultado, o sea, claramente la primera línea en la que está, digamos, marcadita, es básicamente con Ron-Cotan. Claramente se ve una periodicidad, pero puede ser, por ejemplo, por Euler nos damos cuenta que cada vez las amplitudes van aumentando. Y esto es debido a la presencia de un término cúbico que aparece en la segunda ecuación diferencial. Y sin embargo, por Ron-Cotan parece que no está ampliando, pero cuando vemos los resultados numéricos se amplian un poquito. Entonces podríamos decir que se calcula un semiperiodo de medio ciclo, porque no tiene sentido hablar de un periodo cuando va ampliando o disminuyendo. Además de esto, el semiperiodo lo calculamos a través de la ecuación 7 ya modificada, de tal manera que utilizamos la integración Monte Carlo simple o solitario, como se puede construir, y el resultado numérico nos da 1.95 de semiperiodo. Claramente, digámosle, la parte clásica nos da un periodo de casi 3 segundos, entonces hay una disminución de 1 segundo en el semiperiodo.
Sin embargo, otros resultados, usando valor numérico, por ejemplo, a excepción de un 5%, por ejemplo, usando el módulo de Python. En resumen, Euler, RK y Philip métodos fueron ajustados para obtener trayectoria, velocidad del problema, los estados relativistas. El semiperiodo lo tuvimos que hacer por integración de Monte Carlo, que nos da 1.95, pero no estudiamos las estabilidades de las trayectorias, y esto requiere realmente más investigación, porque las estabilidades todavía nos están diciendo acá que hay digamos, una amplitud que está cambiando y a la vez oscilando. Clásicamente, cuando comparamos claramente en el límite C tiene infinito, recupera el oscilador clásico, pero acá, cuando nosotros vemos la segunda ecuación diferencial de la ecuación C y aplicamos una nueva derivada respecto a nuestro tiempo propio, obtenemos un término como cúbico, y ese término cúbico es lo que está permitiendo que la ecuación de acá vaya cambiando un poco. Yo creo que con el corto tiempo que tenemos, este sería más importante que podemos hablar acá. Una referencia útil, por ejemplo, el primero, la primera experimentación del oscilador relativista, también hace como 50 años ya empezaron con las teorías del oscilador relativista. Claramente, la segunda referencia es bien interesante porque también lo resuelve por integración numérica, no por método. Y cabal da precisamente esta función, esto es lo que más triangulares. Yo le llamé cuasi triangular, que lo pueden revisar en el artículo más completo que creo que se lo mandé. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? De acuerdo, entonces le agradecemos mucho a Kevin. Perdón. Adelante, Diana. No encuentro la manita. Siempre se me pierde. Bueno, nada más es un comentario. Creo que entre Euler y Runge-Kutta no tanto es por el X cúbico, sino que el desfase se debe al orden de los métodos. Runge-Kutta es de cuarto orden. Que le interrumpa. Sería la pregunta por escrito, porque ahorita creo que unos auriculares está fallando. Ah, bueno, solo era un comentario, pero sí, si quieres, ahorita lo escribo. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Gracias, Diana. Bueno, entonces agradecemos a Kevin y escuchamos ahora a Roberto Bernal. Muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Sí, pero es que tiene que dejar de compartir Kevin, creo. Ya. Muchas gracias. Entonces, a ver, un segundito, por favor. Aquí está. Perdón. Aquí está. Ya. Entonces, nada más, bueno, rápidamente, lo que hicimos nosotros fue un modelo mixto, un modelo epidemiológico mixto. ¿Y por qué mixto? Bueno, es un modelo mixto porque usa técnicas de las ecuaciones diferenciales y del aprendizaje de máquina. Lo que hicimos básicamente es, nosotros hicimos un modelo CIR, bueno, es un modelo mixto también porque es un modelo que pues tiene que ver precisamente con la interacción humano-mosquito. Y nosotros vamos a tener varios estados, es un modelo de compartimentos donde tenemos varios estados para los humanos, después estar en un estado o un compartimento sanos, infecciosos o recuperados, y con cierta probabilidad se puede mover en cada uno de estos estados, ¿no? Hay probabilidades de transición. También los mosquitos van a tener ciertos estados, y estos estados van a ser sanos, incubando o infecciosos. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta los mosquitos? Pues porque resulta que el dengue es una enfermedad que se transmite no de humano a humano, sino para que se te transmita, es decir, para que te dé dengue necesitas que te pique un mosquito, y para que un mosquito se vuelva infeccioso, pues entonces también necesita haber picado a un humano que esté infectado. Entonces hay una interacción que se describe aquí en estas ecuaciones que están aquí. Básicamente es un modelo
Es un modelo SIR acoplado con un modelo CIS, pero no es exactamente CIS porque el mosquito tiene varios estados, es sano, está aquí en un estado de latencia o incubando y también está en un estado de infeccioso. Ya no alcanza a recuperarse porque el ciclo de vida que tiene un mosquito es muy corto y ya no puede llegar otra vez a estar sano. Si se enferman, mueren enfermos, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es que lo que nosotros hicimos pues es un modelo así en tiempo continuo de ecuaciones diferenciales. Básicamente se resolvió, ¿no? Y se optimizaron los parámetros para ajustarlo con los datos estadísticos que sí tenemos. Nosotros tenemos datos estadísticos que nos proporciona el Instituto de Salud Pública de varios municipios de México, ¿no? Y entonces hicimos, digamos, estas corridas para un año, este modelo de ecuaciones diferenciales, y lo que obtuvimos son ajustes bastante buenos, ¿no? Y calculamos los parámetros. Entonces, lo que se nos ocurrió, y en esto yo creo que es tanto la originalidad de este trabajo, es que lo que hicimos es que varios parámetros, por ejemplo, R0, lo que nosotros nos fijamos, aquí se ve en esta figura de la derecha donde hay un pico, lo tomamos y se fijan de la izquierda, esta es la predicción, es decir, las incidencias que hay de casos de dengue. Los otros son susceptibles, infectados, nosotros ahorita nos estamos fijando en los infectados, aquí en el lado derecho, pero lo que nos fijamos es que esta ecuación diferencial nos arroja ciertos parámetros. Cuando la resolvemos, vemos que ciertos parámetros cambian en el tiempo. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es que el número que se llama R0 cambia en el tiempo y de ser casi cero va a valer un valor que ya es diferente de cero. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que va a llegar un momento, esta es la predicción, más bien, esto que son los picos finos que están en azul, son los casos de dengue, perdón, son datos climatológicos. Entonces, lo que nosotros notamos es que R0, estos parámetros que calculamos en la ecuación diferencial están íntimamente relacionados con datos climáticos. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que esto que está aquí en rojo es la temperatura, ¿no? La temperatura máxima durante un año, la fluctuación de la temperatura mínima y máxima, y entonces justamente cuando esta temperatura se estrecha es cuando R0 cambia, ¿no? Aquí lo que nosotros vimos es que R0 está cambiando justamente cuando el margen que hay entre temperatura máxima y temperatura mínima cambia, ¿no? Y entonces eso también, pues lo que va a hacer si R0 cambia, que es, digamos, el flujo de infectados comparado con el flujo de sanos, o sea, cuántos entran al compartimento de los enfermos comparado con el que entra de los sanos, pues el flujo entonces empieza a ser mayor que 1, porque hay más infectados que los que entran al compartimento de infectados que hay sanos. Y es justamente cuando la temperatura se hace más pequeña. Entonces, en resumen, porque ahorita no tenemos mucho tiempo, lo que hicimos es darle esto a una red neuronal para que aprendiera este tipo de patrones. Esto lo hicimos para varias poblaciones del estado de Morelos y para varios años, de tal manera que, digamos, la red neuronal iba tomando estos comportamientos y estos patrones junto con lo que nosotros vimos que R0 cambiaba, pero eso se calculó con la ecuación diferencial. Y entonces después de eso la red neuronal lo que fue capaz es de ir aprendiendo ese comportamiento y hacer predicciones precisamente de que si tú le das, por ejemplo, ciertas temperaturas o ciertas diferencias de temperatura, etcétera, puede hacer una predicción, pero no solamente de lo que está sucediendo actualmente, sino a futuro, porque aprende los patrones, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hicimos, pero en resumen, entonces, usamos una ecuación diferencial que da cuenta de este modelo mixto mosquito-humano, de interacción mosquito-humano, resolvimos esa ecuación diferencial, nos arrojó varios parámetros y estos parámetros los correlacionamos con el clima. Entonces, al relacionarlos con el clima, al final de cuentas vimos que había ciertas relaciones, sobre todo con las temperaturas y con la precipitación pluvial, que tenían que ver con que los picos se hacían más grandes, es decir, había mayor incidencia de enfermos y eso se debía precisamente a que pues, estos parámetros estaban cambiando y como lo mostraba el modelo. Pero entonces se lo dimos a una red neuronal, la red neuronal aprendió y ahora es capaz también de hacer predicciones, ¿no? Entonces está bonito el trabajo, todavía está un poco en ciernes, pero bueno, por falta afinar algunos detalles. Por el lado de las ecuaciones diferenciales, pues no hay ningún problema, ahí sí no hay ningún problema, pero
Todavía tenemos que resolver algunos problemas que tienen que ver con afinar un poco más la red neuronal para que dé predicciones un poquito más fiables o confiables, ¿no? Ahorita son como del 90%, o sea, fallan el 10% de las predicciones, pero pues, se puede afinar esto un poco más. Muchas gracias, nada más. Gracias, Roberto. Sí. Muy bonito el trabajo, la verdad. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario para Roberto? Adelante, Memo. Hola, hola. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Memo, Muchas ¿cómo gracias estás? por tu plática, cartel. Oye, una pregunta que a lo mejor está relacionada con la próxima charla. Sí. Tú, estos métodos, por ejemplo, admitirían que los coeficientes, las tasas de infección y todo esto tuvieran una estructura pues más complicada, en particular que fuera algo no lineal o algo así. Sí, sí, de hecho, hemos estado también viendo que, digamos, qué pasa con parámetros no lineales, etcétera. Y bueno, lo que vemos es que la red neuronal sí es capaz de ver qué patrones hay detrás para hacer predicciones. Falta todavía afinar los parámetros de la red neuronal para que entonces las predicciones sean buenas. Pero sí admite cuestiones no lineales y eso es lo que lo hace muy interesante y poderoso a estos métodos combinados, ¿no? Porque estás combinando ecuaciones diferenciales con redes neuronales. Sí, es lo que está interesante, ¿no? Normalmente ocupas las redes pues, para entrenarlas con datos, etcétera, ¿no? Ajá, y aprenden, pero se vuelve como un black box, ¿no? Como una caja negra. Exacto. No sabes qué hizo la red, pero aquí más o menos te das cuenta porque tú tienes control sobre los parámetros, como lo que está aquí en esta figura de la derecha, ¿no? Ok, bueno. Está muy padre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Sí, de nada a ustedes. Escuchamos ahora a Alejandro León. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? Ay, mi compu se trabó, entonces voy a exponer desde el celular. Y bueno, entonces, mi cartel pues se titula Transmisión del nuevo coronavirus con tasas de incidencia no lineales. En la parte superior izquierda les manejo una pequeña introducción en donde la semana pasada se tenían los datos de que este coronavirus, pues que todos hemos estado al pendiente de estas estadísticas, se tenían más de 200 millones de infectados con 4 millones de muertos. Pues obviamente con las nuevas cepas y esto todo va a ir aumentando exponencialmente. Y pues aquí solo les doy una pequeña introducción. Después abordamos este problema con el modelo CIR, en donde se ven pues 3 grupos, ¿no? Los susceptibles, los infectados y los recuperados. Se toman diversos parámetros Alex, como la... Perdón. Perdón, Es no que no estás estás presentando. compartiendo. No se está viendo. Ah, no se está compartiendo. No, bueno, yo no veo. Ah, perdón. Ahí ya se ve. Ya se. Y listo, gracias. Ya, gracias. Ya se ve. Ah, ok, perdón, pensé que sí se veía. Bueno, acá les muestro el modelo que les estaba platicando, en donde se ven los susceptibles, los infectados y los recuperados, con donde se toman diversos parámetros como la natalidad, la tasa de muerte natural, entre otras, pero aquí lo novedoso es que la tasa de infección que se muestran en un recuadro morado se consideran tasas no lineales, pero además aquí se considera el efecto psicológico o el efecto de los medios. Pues ya ven, al inicio de la pandemia, pues aquí a México todavía no había llegado. Pensábamos que era algo de China y cuando llegó, pues empezó a infectar a varios. Conforme se iban saliendo más noticias y conforme iba habiendo más divulgación, pues la gente se empezó a cuidar un poco más, empezó a usar cubrebocas, a no salir a lugares tan concurridos y pues esto afecta directamente a la tasa de incidencia, porque pues mientras la gente más se cuida, pues va a haber menos casos.
Entonces, aquí les muestro un poco del método, de cómo se abordó, con el método de Racha-Domian-Meyers, y acá en la esquina superior derecha, se ve cómo llegamos a fórmulas recursivas, en donde pues mientras más términos tomemos, que en este caso tomamos 12, pues más nos acercamos a la realidad, a los parámetros. Entonces, aquí pues se va a ir complicando conforme la parte no lineal, que lo abordamos con los polinomios de Damián. Y bueno, aquí en los resultados, pues nosotros abordamos diversos casos en diferentes lugares del mundo, como Estados Unidos, España, incluso aquí en México algunos, aunque no se tenían los datos por día de infectados y recuperados. Y bueno, entonces aquí les muestro uno de ellos, que es en Italia del 7 de marzo al 4 de abril, en donde se observa los datos obtenidos por el Ministerio de la Salud en puntitos, nuestra aproximación en una línea roja, y bueno, también hicimos una en modelo por Runge-Kutta, pues para comparar los métodos, y nos damos cuenta de que pegan muy bien, tanto en los infectados como en los recuperados. Entonces, pues, este método, pues, podría utilizarse para abordarse otros problemas de epidemiología o diferentes problemas, incluso, pues, el cartel anterior, meter ya tasas de incidencias no lineales o algo en la tasa de infección y obtener mejores resultados. Ya si quieren que les muestre los datos obtenidos de otros países o eso, pues ahí dejo mi contacto y pues quedo pendiente por cualquier cosa. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, un comentario? Ya, con estas, yo. Adelante, César. Con estas funciones de incidencia no lineales, ¿has podido como reproducir comportamientos de estos que tienen múltiples picos en la... Sí, pero aquí lo que pasa es que tienes que tomar cada pico como un aparte, o sea, no siguiéndola porque se sigue. Ujú. O sea, tendrías que interrumpir la dinámica y poner la nueva Sí. tasa, y así te vas cachito por cachito y ya. Bueno, en cada pico, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Sí, pero sí se asemeja, y además con estas tasas, pues los errores disminuyen conforme a los datos. Súper, gracias. No, gracias. Oye, una pregunta. Ujú. Adelante, sí, gracias. De los efectos psicológicos, ¿qué son esos parámetros? ¿Los puedo, no? ¿Me puedes explicar tantito, por favor? Pues, aquí haz de cuenta que normalmente la tasa de incidencia, la normal, es S por I, ¿no? Los susceptibles por los infectados. Aquí lo dividimos entre 1 más omega y la tasa de infectados al cuadrado. Esta forma de calcularse lo obtuvimos de la referencia 3, pero básicamente lo que hace es ir disminuyendo poco a poco conforme van aumentando los infectados. Mientras más infectados haya, se va disminuyendo la tasa de incidencia. Pero sí, o sea, sí, no sé si entendí bien la pregunta, pero si es de dónde sale. Y los efectos de los medios. O sea, es muy curioso, o sea, cómo los ligan con el mismo numerador. Sí, solo es la forma en la que lo van disminuyendo. Uno es de forma exponencial y el otro así en suma, pero sí es muy interesante cómo llegan a una ecuación así, ¿no? Porque no dicen así como el parámetro miedo o el parámetro algo así específico. Y sobre lo que preguntaba hace rato el doctor César, ¿esos picos, esas discontinuidades, se ven aquí, en esos parámetros, o dónde están? ¿Cuáles esos parámetros o conjunto de parámetros que tienen esos picos? Pues
O sea, ahí pues la dinámica, el conjunto de parámetros sería con el conjunto de toda la dinámica, ¿no? Conforme va subiendo para ver los diferentes picos. Aquí no traigo un caso en donde haya dos picos. De hecho, en todo este periodo nada más fue la subida pues de la curva. Y en otros ejemplos ya tengo pues la bajada, pero aquí no los puse. Y eso de varios picos, pues es el conjunto de toda la dinámica conforme va avanzando. Sí, creo que no la formulé bien. Si quieres, después te la pregunto. Me interesa mucho este artículo porque, bueno, ¿tienes datos de México? ¿No aplicaste a México? Sí, pero poco, o sea, no tengo mucho en dónde comparar porque los datos de aquí del Ministerio de Salud, por lo menos de recuperados, no vienen por día. Ok, vale. Muchas gracias. Tomo tu contacto. Sí, ahí estoy al pendiente y ya, cualquier cosa nos escribimos. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, agradecemos a Alejandro y escuchamos ahora a Sergio Islas. Oh, no sé. Bueno, buenas tardes. Soy estudiante de la maestría en Ciencias en Ingeniería Electromagnética en la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema que elegí de tesis es la geometría de curvas magnéticas en variedades de Riemann, en especial curvas magnéticas, para resumir. Una curva magnética es la trayectoria que describe una partícula sometida a la fuerza de Lorentz, como se ve en la ecuación 1. La mayoría de nosotros ya la conoce sin ningún problema esta ecuación de aquí. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos un campo en una dirección vertical, una velocidad que no esté, que tenga algo de componente fuera del plano y, de la horizontalidad, pues describimos una hélice. Aquí no tenemos nosotros ninguna construcción espacial, es como se movería en el espacio libre. Entonces esto se empieza a poner un poco difícil cuando nosotros añadimos construcciones espaciales, que es precisamente la definición de una curva magnética. Movimiento de una partícula cargada bajo la acción de la fuerza de Lorentz, bajo la acción de la fuerza de Lorentz constreñida espacialmente. Pues notamos aquí de la ecuación 1, pues notamos algunas cosas inmediatamente, ¿no? Como que tenemos definida la fuerza de Lorentz como un producto cruz y sus propiedades del producto cruz, ¿no? ¿Qué le pasa cuando conmuta? Y ese tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros nos vamos a una variedad, a una constricción, en el caso de la figura 2, que se ve que es una esfera, pues tenemos cosas muy interesantes. Bueno, nosotros comenzamos poniendo las ecuaciones de Maxwell en sus formas diferenciales, de formas diferenciales, y las reducimos, o sabemos que son equivalentes a estas que se ven en la ecuación 2, donde J representa la densidad de corriente y F el flujo o el campo, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya en formas diferenciales o agregando las condiciones o las restricciones espaciales, pues la ecuación 1 se transforma en la 3, donde este símbolo de aquí representa la conexión de Levy-Civita. Entonces tenemos del lado izquierdo pues la aceleración y del lado izquierdo las fuerzas, ¿no? Justo como la segunda ley de Newton. Bueno, pues esto va a suceder en nuestra construcción espacial, pues solamente si nosotros las comparamos geométricamente a través de la métrica. Entonces esta F, aquí estoy relacionando al campo F a phi, que es la fuerza de Lorentz, donde U y V son espacios vectoriales definidos, campos vectoriales definidos sobre la variedad, y pues G representa la métrica.
nosotros nos damos cuenta aquí en la figura 2 que pues la cosa ya no fue tan sencilla como parecía. Notamos algunas cosas que pues, supongo que fue lo que sintió Euler en el problema de los tres cuerpos, que la cosa se complica mucho. Tenemos la curva roja representa las condiciones iniciales. Tenemos una partícula dentro de la variedad, sobre la variedad, que tiene una velocidad inicial igual que el azul, solo que está en sentido contrario. La curva azul entonces representa, pues se va por uno de los paralelos, pero si le cambiamos el signo a la velocidad, hace todo lo que está en rojo. O sea, las curvas no son reversibles. Estamos ante una situación, una geometría de Finsler. No nos habíamos dado cuenta que pasaba a ser tan complicado. Pues bueno, se forman figuras bastante interesantes jugando con esto. Se solucionan numéricamente y graficándolas. Se puede pasar un buen rato. Y pues, pues investigando más, pues nos damos cuenta que ya hay, fuera del proceso físico, una comparación ya con un problema, que es el de navegación de Zermelo, y es donde ya pues podemos tener todo el bagaje matemático para describirlo. El problema de la navegación de Zermelo es pues precisamente el mismo. Tenemos un campo de fuerzas, o en este caso de velocidades, que afectan la trayectoria de un barco que se va a mover en una esfera, modelando la Tierra, o un pedazo de esfera, y se dan cuenta que pues no es lo mismo ir del punto A al B que ir del punto B al A, ¿no? Este tipo de situaciones pues nos hizo pues entrar de lleno en la geometría diferencial. Para colmo, pues de aquí ya tenemos muchos problemas abiertos. Por ejemplo, que no sabemos cómo es que estas curvas, cuándo son cerradas, cuándo no, cuándo van a escribir geodésicas, cuándo no. Pues bueno, ¿no? Un problema bastante interesante. Por otro lado, también sabemos que no existe una conexión afín tal que las curvas magnéticas puedan ser geodésicas, ¿no? Ese tipo de situaciones lo complica un poco, sobre todo porque nosotros este proyecto es para una aplicación, y pues caracterizar las curvas ahora se volvió nuestro tema de interés, ¿no? Pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Antes de terminar, estoy analizando el caso más sencillo todavía, pues la esfera, que es el que tiene el objeto geométrico que tiene mayor simetría. El campo sigue siendo constante. Y pues bueno, con esas dos estructuras sencillas, pues todo lo que nos encontramos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sí, a mí me parece supremamente interesante el problema, porque precisamente eso que él acaba de mostrar acerca de cómo la dirección depende, perdón, uno puede recorrer la curva en direcciones diferentes y pensar que la métrica cambia con la dirección. Es decir, la forma como yo me muevo a la derecha o a la izquierda son diferentes de acuerdo, definen métricas de manera diferente localmente, y efectivamente tiene que usar sin ninguna duda geometría de Finsler. Ahora la pregunta es, como tú eres estudiante, ¿qué has estudiado de geometría de Finsler hasta el momento? ¿Por dónde vas en tu proyecto? Pues casi nada, o sea, apenas estamos inmiscuyendo en eso. Bueno, yo me estoy inmiscuyendo en eso. Solo algunas propiedades, ¿no? También fuera no mucho. Perfecto, sí, es un buen ejercicio, porque esto tiene muchos problemas prácticos, en la vida práctica. El problema del tráfico en oceanografía. Tengo unos colegas que efectivamente están trabajando en problemas de cómo es la población de ciertas especies vivas en las regiones costeras. Y es efectivamente el mismo problema que tú estás estudiando. Cómo cómo en las diferentes direcciones, como uno se mueva, la población puede cambiar. Se puede modelar igualito como tú lo estás descubriendo aquí. Es el mismo problema en realidad, solo cambia la aplicación.
Pero, Órale. sí, así que tienes un espacio de trabajo enorme, es un trabajo bonito, tienes mucho campo de acción. Muchas gracias. Eso me va a servir para poder justificar esto dentro de la maestría en la que estoy inscrito. No, con toda certeza tienes una justificación bien notoria. No hay manera de que digan que este trabajo es menor, es un trabajo, en verdad es un trabajo mayor en el que estás incursionando. Obviamente es muy complicado. Tienes que estudiar muchísimas cosas de geometría difíciles. Creo que hay un libro básico, hay libros, textos básicos de geometría de Schindler y hay uno de Yao, creo que es publicado por Springer, que casualmente yo lo estoy estudiando porque estoy haciendo algo parecido con uno de mis estudiantes. Entonces, creo que quizás te voy a escribir luego para ver cómo vas. Perfecto, estaría perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bonita charla. Gracias. Perfecto. Pues te agradecemos, Sergio. Muchísimas gracias. No, gracias. Y me parece que con esto concluimos el día de hoy. Los últimos dos expositores no los veo en la sala. Se encuentra aquí Rodolfo Mora o Dulce María Valencia. No, parece que no. Parece que no, ¿verdad? Bueno, pues con eso entonces damos por concluida esta pequeña sesión de carteles virtuales. Les agradecemos mucho a los participantes. ¿Y qué sigue, Memo? Pues sí, vamos a discutir un poco para, a modo de clausura, lo que logramos en el evento y pues también platicar si hay, de los que están presentes, pues, ideas o motivación para el próximo evento, ¿no? Del año que entra, que, bueno, va a tener varios retos. Los últimos 2 años hemos estado trabajando, déjenme prendo mi video, hemos estado trabajando en formato virtual. El próximo año seguramente será en formato híbrido, entonces hay que ver eso qué quiere decir para nosotros o qué va a querer decir en un año. Y lo que comentábamos también con César hace rato, ¿no? Sobre los seminarios, ¿no? Que ahora se formó una comunidad en Facebook con interés en estos temas y pues quizás hay que aprovecharla para hacer, quizás, no sé, mensualmente o algo así, un seminario que cada quien de los de la comunidad se haga una convocatoria para que quiera participar y demos o sea, nos juntemos más seguido para al menos un ratito, ¿no? A la semana para platicar sobre estos temas, ¿no? Que no se queden ahí. César. Sí. No sé si eso lo quieres transmitir o si quieres... Pues podemos clausurar el evento y ya quedamos la discusión por acá. Sí. Listo. Bueno, pues en nombre del comité organizador y de la... Muy bien, pues tú, César, como anfitrión de esta emisión, haces el honor de clausurar el evento. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y que estuvieron en la sala también presente, a todos los que se registraron, a todos los ponentes. Fue una jornada muy estimulante y muy intensa. Esperemos que para el 7º encuentro hayamos encontrado un modo de hacer esto más eficiente y adaptado a la realidad a la que seguramente nos enfrentaremos el próximo año, que con un poco de suerte será distinta a la que estamos ahora. Potencialmente será un modo híbrido y seguramente buscaremos el modo de seguir transmitiendo este encuentro. Yo creo que justo algo que se logró en este periodo es generar comunidad, como decía Guillermo, y los eventos que podamos hacer no solo se restringirán a un año, de aquí a un año o algo así, sino quizás valga la pena mantener la comunidad abierta y pues tendrán noticias nuestras en sus notificaciones de Facebook y algunos por correo.
Y bueno, pues sin más que agregar, pues agradezco a mis colegas del comité organizador y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, pues nos despedimos y hasta el próximo año. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos en el Gracias. Hasta luego.